¿Qué tal, Fonseca? ¿Cómo llevas? Hola, muy buenas, Sergio. Pues aquí andamos. Muy buenas. Tirando del carro. Y vamos a hacer como que acabamos de encontrar. encontrarnos ahora, no como si llevásemos media hora hablando en petit comité. Sí. Vamos a fingir que no nos conocemos. Sí. ¿Qué tal estás? Me gusta tu canal, la verdad, está interesante. Gracias, chicos. Sí. Es un placer verte. Chicos, hoy tenemos con nosotros a Fonseca de VisualPolitik, al que siempre me gusta traer de forma crónica, porque da igual del tema del que vayamos a hablar, va a tener cuerda para dar y tomar. ¿Verdad, cabrón? Gracias por llamarme todólogo. Yo también te quiero, Sergio. No, quería decir que te enrollas como una persiana, pero en forma positiva, ¿sabes? Ah, vale. Eres perfecto para escucharte de fondo mientras haces cualquier otro tipo de tarea, ¿sabes? Quien está cocinando, estoy pelando verduras, no sé qué, y de fondo tengo a Fonseca. Un día haré un canal que se llama Cocina con Fonseca. Bueno, a ver, hoy me gustaría... Vamos a tocar, yo creo, un montón de temas, porque ahora mismo está habiendo nuevas interesantes con el tema de Rusia y Ucrania. Pero también me gustaría hablar contigo, sobre todo me gustaría hablar contigo de tema de comunicación, tema de televisiones, YouTube, ahora mismo que acaba de salir el canal El canal de Pablo Iglesias, vamos, ¿qué quieres hablar del canal de Pablo Iglesias? Dilo claramente. Que sí, que es lo que te iba a decir, del derribar los bloques mediáticos. Pablo Iglesias se ha metido un poco en nuestra trinchera. ¿Sabes? La de luchar contra los medios de comunicación tradicionales y dar una información veraz, no sesgada, desde un medio independiente. ¿Cómo es el Canal Red? Va a ser tu némesis. Desde el que aquí respetamos totalmente. Un tie negro gender fluid. En vez de un tío blanco hetero. Ese va a ser el canal que se va a sacar Pablo Iglesias, ¿tú crees? Sí, yo lo veo. Ahora mismo, la batalla por la atención de la gente, YouTube, medios de comunicación tradicionales, ¿cómo la ves? A ver, está claro que YouTube cada vez va comiendo más espacio a los medios de comunicación tradicionales, sobre todo las teles. Efectivamente, esto se da mucho más en la generación Z, en los millennials, y todavía no es tan fuerte en la gente de más de 40 años, pero sí que es verdad que cada vez la gente de 40 a 50 años está entrando cada vez más en YouTube. Recuerdo que justo antes de la pandemia, más o menos, el consumo medio de televisión era pues como 3 horas al día por persona en España y 15 minutos de YouTube. Después de la pandemia, pues ya subió a 30 minutos YouTube y televisión no sé si eran 2 horas y media, una cosa así. O sea, sí que se nota que YouTube va subiendo y la tele va bajando. Ahora bien, todavía la tele tiene muchísimo impacto, no solamente entre la gente mayor, sino también entre mucha gente joven, ¿eh? O sea, todavía hay chavales de la generación Z que ven, yo qué sé, La Isla de las Tentaciones o programas de este tipo. Si vemos el movimiento un poco de Pablo Iglesias al abrir el Canal Red, sí que veo que, independientemente de que él decidiese abrirse un canal de YouTube, por mucho que a él le pese, ahora mismo él no es el director de Canal Red, él tiene un canal de YouTube, con todos los medios que pueda tener, pero tiene un canal de YouTube. Sí que lo que veo, por su parte, es como cierta inseguridad con respecto a las posibilidades que le puede dar la propia plataforma. Y ahora mismo, por ejemplo, se ha comprado una licencia de la TDT para emitir en Madrid, todas estas cuestiones que no la va a ver absolutamente ni el tato, pero que yo entiendo que forma parte como de esa tradición de pensar, es que tengo que tener una señal, tengo que emitirlo en la televisión, tengo que tener en este espacio, porque a mí me suena que lo de YouTube es algo de aficionados, es algo low cost y es algo que no tiene un peso real. Entonces, para poder yo llamarme a mí mismo director de un medio de comunicación, director del canal de televisión Canal Red, debería tener una licencia independientemente de que, a fin de cuentas, sea un canal de YouTube y mi principal medio de difusión sea YouTube. Hombre, a ver, yo creo que ahí se juntan varias cosas. Lo primero, Podemos y Pablo Iglesias, que prácticamente es lo mismo, no son gente que ya nació en las redes sociales. O sea, cuando nació Podemos, muchos analistas decían, es un partido que ha sido capaz de capitalizar las redes sociales. No, es mentira. Podemos nació en los medios de comunicación, sobre todo en la tele. Y de hecho, cuentan los entendidos y las malas lenguas de Madrid, todos estos periodistas que tú conoces también,
Alguno de ellos a mí me ha llegado a decir que el propio Pablo Iglesias decía, las redes sociales están sobrevaloradas, aquí lo importante es la tele. Y en parte, yo creo que aquí juegan dos cosas. Lo primero es el ego. Pablo Iglesias es una persona con mucho ego. Y decir, mamá, que tengo un canal de YouTube, no luce tanto como decir, mamá, que tengo un canal de televisión. Eso creo que es algo importante. Pero luego sí que voy a romper una lanza a favor de Pablo Iglesias. YouTube es una plataforma cada vez más importante, cada vez le está quitando más espacio a la televisión, pero la televisión sigue siendo el medio rey, tanto en España como en toda Europa. O sea, lo que te decía antes, incluso después de la pandemia, no sé, ahora mismo, año 2023, no sé cómo serán los datos, pero yo recuerdo en 2000, pues no sé si fue en 2021, en una presentación que hizo yo del propio YouTube, sí que decían esos datos, que después de la pandemia hemos subido a 30 minutos de consumo medio diario por persona, mientras que la tele sigue estando en las 2 horas y media, 3 horas. Y tú piensas que un canal de YouTube, por muy grande que sea, ¿cuántas visitas puede hacer por vídeo? En el mejor de los casos, 1 millón, 2 millones. Visitas regulares. Otra cosa es que un vídeo se dispare y se haga viral. Mientras que cualquier programa así grande de prime time, El Hormiguero, ¿cuántos millones de espectadores no puede hacer El Hormiguero? Y ojo, no te olvides de una cosa, ¿eh? Las visitas que hacemos los youtubers, tanto nosotros como tú, son visitas que están tanto en España, como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, como en muchísimos otros países donde puede haber hispanoparlantes. Mientras que las visitas que hace la televisión, cuando El Hormiguero dice hemos hecho 3 millones de espectadores en este último programa, son 3 millones de espectadores en España. Ojo, que tú a lo mejor tienes un vídeo que se ha hecho viral y que tiene a lo mejor 3 millones de visitas, pero son 3 millones de visitas que vienen de todas partes del mundo. Y son 3 millones de visitas que han estado viendo un vídeo de 15 minutos. Ya. Mientras que un programa de televisión a lo mejor son 2 horas. O sea, conseguir, y de hecho yo creo que ese es el gran reto que vamos a tener en general todos los youtubers en el futuro. Hemos aprendido a captar la atención de la gente durante 15, 20 minutos. Ahora habrá que ver si somos capaces de hacerlo durante 3 horas. ¿Qué te puede durar un programa de televisión? ¿Cuánto puede durar El Hormiguero? O Cuarto Milenio, ¿sabes? Y lo mismo te pasa con la radio. Tú piensas que ahora no recuerdo las cifras de audiencia o sea, no sé cuáles son las cifras de audiencia de la radio hoy en día, en año 2023, pero cuando yo estaba en España, la SER por la mañana, en el momento de más audiencia, que suele ser las 8 de la mañana, una cosa así, podía hacer 4 millones de espectadores. Onda Cero, 2 millones. La COPE, otros 2 millones. De oyentes. ¿Sabes? De oyentes. Solo en un país como España. Eso significa que si tú, desde el programa de Carlos Alsina, dices una cosa, hay 2 millones de personas en tu país que lo van a oír. Y la cosa que vas a decir no va a durar 5 minutos. Va a durar... ¿Cuánto puede durar el programa de Carlos Alsina? Pues tranquilamente empieza eso de las 6, 7 y termina hasta la 1. Echa cuentas. O sea, la influencia que tiene la radio y la tele todavía es muy grande. Entonces yo entiendo que Pablo Iglesias, YouTube se le queda pequeño y él quiere conquistar los cielos. Es Pablo Iglesias, tío. No hay un tirado de la vida. Claro, pero... O él cree que no es un tiro de la vida. Bueno, claro, a ver, sí, eso lo entiendo, pero al final... Quiero decir... Hace poco sacó el vídeo de que había pillado la licencia de la TDT que antes le pertenecía a Canal Red. A Canal Red no, a 7NN. 7NN fue una serie de personas que tenían en mente hacer una especie de Fox española, ¿vale? Queremos hacer un canal de derechas para llegar tal. 7NN creo que han perdido 5 millones de euros por el camino hasta que al final dijeron que eso no tenía ningún tipo de sentido. Es decir... Teniendo en cuenta que ahora mismo la televisión está decreciendo y los medios alternativos, YouTube, Twitch y otras plataformas, están creciendo en el progreso que sea, no es como contraintuitivo decir, no, voy a volver a meterme en la televisión y voy a tener una oferta nueva. Es decir, yo sí que entiendo que ahora mismo hay mucha gente que tiene una serie de hábitos entre los que muchas veces entra, pues voy a ver esta noche El Hormiguero, porque siempre por la noche pues me pongo a Pablo Motos, voy a ponerme esto, por la mañana voy a escuchar la radio, que es lo que siempre escucho para ir a trabajar, pero me parece muy complicado introducir ahí una nueva oferta
que la gente que ya tiene sus hábitos y sus modos de consumir la televisión de repente pueda inclinarse hacia ello. A ver cómo te lo digo. Es muy complicado, pero el premio es más gordo. Sobre todo si tu objetivo es convertirte en un, como dicen los ingleses, un kingsmaker, ¿no? Un hacedor de reyes en la política nacional, que al final es el objetivo de Pablo Iglesias. Ya que no puede ser el rey, por lo menos ser el hacedor de reyes, el que diga quién entra y quién no entra en la política, ¿no? Y recuerdo cómo con los ojos los tenía húmedos, tío, cuando hablaba de Federico Jiménez Los Santos diciendo que tenía más poder que Federico Jiménez Los Santos que la mayoría de políticos y demás. Yo en ese momento dije, Pablo Iglesias quiere ser el Federico Jiménez Los Santos de la izquierda. Sí. Más aún, incluso podríamos decir que quiere ser pues, el Carlos Herrera de la izquierda. Entonces, claro, vamos a ver cómo te lo digo. En YouTube la barrera de entrada es mucho más baja y es más fácil que encuentres tu nicho de audiencia que te permite, bueno, pues montar una empresa que funcione y, bueno, pues tener una influencia en tu nicho. Es más fácil. Ahora bien, si tú eres un tío como Pablo Iglesias, además, que está encantadísimo de haberse conocido y sueña a lo grande, es que realmente Pablo Iglesias, yo creo que será muy de izquierdas, pero su perfil encaja mucho con el de el típico emprendedor de Silicon Valley que dice yo quiero forrarme y quiero arrasar con todo. Entonces, claro, en ese sentido, en lugar de decir voy a competir en un juego, en lugar de intentar ser el campeón de España de hockey sobre hielo, que es relativamente fácil, él quiere ser el campeón de España en fútbol, que es muy complicado, pero claro, si lo consigues, pues te conviertes en una rockstar. Entonces yo creo que esa es un poco su apuesta. Lo que pasa es que sí, es mucho más difícil, porque no solamente tienes muchísimos más costos, o sea, tienes eso que pagar una plantilla de gente, o bueno, no sé si les pagará o serán eternos. ¿Te imaginas? Que dentro de unos años le sale un forfast. Fíjate, te voy a decir una cosa. No lo sé porque no tengo aquí tal, pero mi intuición me dice que lo raro, o sea, me sorprendería que no fuera así. ¿Te sorprendería que no estuviese pagando a todos los que están ahí en realización? O sea, ¿te sorprendería que les estuviese pagando? Me sorprendería que les estuviese pagando bien. Pero te digo, no lo sé. O sea, aquí estoy hablando simplemente por intuición. Lanzando fuertes acusaciones, Fonseca. No. Esto estoy diciendo lo que yo intuyo y tal, pero no es una acusación, no le acuso de... A ver, hay mucha gente que dentro de las militancias y dentro de los trabajos por una causa mayor, pues son más susceptibles a aceptar unas condiciones peores que si simplemente estás trabajando por una cuestión exclusivamente laboral. Además, hay una cosa muy importante que también hay que decir. Los medios de comunicación no pagan bien. El mundo de la precariedad. O sea, yo estudié periodismo. Todo el mundo que estudia periodismo... A mí, mi madre, cuando yo estudié periodismo, me dio un consejo. Me dijo, mira, las carreras de letras parece que son muy fáciles a priori, porque sacártela es muy fácil. Pero conseguir trabajar de ello puede ser tan difícil o incluso más que trabajando en una carrera de ciencias, que estudiando una carrera de ciencias, porque no hay un camino marcado. Buen consejo que te dio tu madre, ¿eh? Sí. Hostia. Mi madre... El rollo de sí, el principio es fácil, pero el final es difícil. Sin embargo, la carrera de ciencias, estudiarla es difícil, pero luego encontrar trabajo comparado... Oye, esto es consejo de una directora de un centro de investigación y doctora en Historia del Arte, que mi madre, quiero decir, es una persona muy de letras, pero que dentro de las letras ha llegado lejos, vamos a decir, y sabe de lo que habla. Y sí, y cualquiera si alguien que esté viendo esta entrevista estudia periodismo... 10 por la madre de Fonseca, ¿eh? Escuchad a la madre de Fonseca, gente, escuchad a la madre de Fonseca. Cuando a la carrera parece una pachanga, ¿verdad? Es muy facilita, seguro que tienes amigos estudiando medicina o ingeniería que están ahí... Jodidísimos, tal. Jodidísimos con el examen. Tú estás con los porros, con el mus, con las cañitas. Con el mus, claro. Bien, cuando termines la carrera, prepárate, porque lo que te vas a encontrar es... ¿Tú sabes el estereotipo que dice la gente de izquierdas de lo que es el capitalismo salvaje? Pues eso es el periodismo en España. Punto número 1, no existe el salario mínimo. O sea, no existe. Sí, de nombre hay una cosa llamada salario mínimo. Sí, pero vas a ser un tremendo freelance, campeón. Sí. Es que vas a ser un tremendo freelance o incluso peor, vas a ser un eterno becario. De hecho, no te olvides nunca
que el periodismo es una de las pocas profesiones en España donde hay gente que paga por trabajar. Hay gente que paga por trabajar. Cuando ves estos másteres de medios de comunicación, de máster no sé qué de periodismo y te va a dar clase un locutor de radio famoso, tal, tú ahí pagas 6.000 euros el primer año y el siguiente año lo que hacen es contratarte de becario y te pagan 500 euros al mes durante 12 meses. O sea, has adelantado 6.000 euros y luego te los van devolviendo en cómodos plazos mientras trabajas gratis para ellos. Eso pasa. Pasa en medios de derechas y en medios de izquierdas. Acuérdate de ese artículo de una chica que estaba, que publicaron en el diario.es, que la chica se quejaba de que ay, es que no encuentro trabajo de lo mío, es que soy aquí una periodista que está de eterna becaria, no consigo que me contraten a tiempo completo. Y ese artículo le publicaban en el diario.es y yo cuando lo estaba leyendo estaba pensando, si tanto rasguéis las vestiduras, ¿por qué no la contratáis a tiempo completo? No. O sea, ya te digo, esto pasa, la precariedad laboral y los contratos basura y tal, esto se da en cualquier medio, sea de izquierdas o sea de derechas. Entonces, no me extrañaría nada que Pablo Iglesias también pues haya dicho, coño, ¿para qué voy a pagar yo aquí una pasta si tengo miles de personas desesperadas por tener una oportunidad y que siempre les puedo vender la moto de estás aquí en un medio emergente, esto ya verás cuando crezca, tendrás un contrato maravilloso? Bueno, yo creo, tío, a ver, nunca... No lo sé. Yo nunca pongo en duda la estupidez humana, pero quiero decir, sería algo tan estúpido, en plan, es decir, ¿tú sabes lo fácil que sería, o sea, lo doloroso que sería para ti que te metiesen el golpe bajo de que alguien que tienes ahí trabajando por amor al arte de repente se fuese encabronado y te hiciese un hilo y te jodiese? Que yo entiendo que... Pero claro, luego siempre me equivoco porque sobreestimo al personaje. ¿Estás hablando de Pablo Iglesias? ¿Eh? Que estás hablando de Pablo Iglesias. Ya, pero aún así, el rollo de, vamos a ver, tío, por pagarte 1.200 pavos, en serio, me voy a arriesgar a que salgas de aquí y me hagas el tremendo hilo y digas, en Canal Rey no pagan a sus trabajadores y de repente esto, el gilipollas de Antonio Maestre se haga eco y demás. Yo tiendo a pensar que eso es un proceso que pasa por la cabeza de aquellos que en algún momento pueden decir, ostras, pues puedo pillar a cualquier persona gratis para que esté haciendo aquí su trabajo por amor al arte. Hombre, yo te lo digo así, no he visto a ningún político en España tomar decisiones tan increíblemente y absurdamente e innecesariamente arriesgadas para no ganar nada simplemente porque pensaba que todo le iba a salir gratis, como Pablo Iglesias. O sea, quiero decir, hay políticos kamikazes en España, sí. Pero el caso de Pablo Iglesias es ya de decir, señor... A ver, hay que decir muchas cosas de Pablo Iglesias, pero lo cierto es que fue audaz. Esto de salir de la vicepresidencia en plan de a tomar por culo, en plan voy a suicidarme a las autonómicas de Madrid. O sea, pero si tú mismo lo has comentado alguna vez, algunas de las intervenciones, algunos de los programas que están haciendo en el Canal Red, que es que dan cringe. O sea, es de decir, a ver, que esto no... Antes de hacer esto, ¿no se te ha ocurrido preguntar a tu colega, a tus amigos, oye, ¿esto cómo lo ves? ¿Te parece gracioso? ¿Es el Frente Popular de Judea? Sí. Ese. Es que... o sea, es que además el programa está él con las cuatro chavalitas estas. Que es que parece... Bueno... Leyendo todo el prompter. No, yo soy del Frente Judaico Popular. Sí, les ha dado ahí un papel. ¿Frente Judaico Popular? Mira, si es que a veces parece que es Pablo Iglesias con dos marionetas así. ¡Hola, qué tal! Pero ¿cómo puedes decir, hostia, es Don Rogelio? Es como Doña Rogelia, pero con Colette. Bueno, con Colette iba a decir. Sin la Colette. Don Rogelio. ¿Pero cómo puedes decir esto, hombre? Sí, es lo que llevo diciendo. Es exactamente eso, tío. Sí. Tiene su guión, ahí no tienes que leer lo que pone el teleprompter. Sí, los diálogos es que a veces ni siquiera... Tú sabes, cuando tú escribes diálogos, yo no sé si has hecho alguna vez cursos de guiones, yo sí, porque yo antes de querer ser youtuber, uno de mis sueños era ser guionista de cine. Entonces yo me he hecho muchos cursos de diálogos. Una de las cosas más importantes cuando tú escribes un diálogo es que los diálogos no son un partido de tenis. O sea, no es...
hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué has comido hoy? Pizza con piña. ¿Te apetece tomar una cerveza? Sí. Vale. No. Los diálogos normalmente es, hola, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tío, que no me oyes. Ay, sí, perdona. Ahora es que estaba con los cascos. ¿Qué decías? ¿Sabes? Hay interrupciones. No se dan esos diálogos o es muy difícil encontrar esos diálogos en el canal del Pablo Iglesias. Es como que está todo... Sí, a ver, se nota demasiado, está muy enlatado y demás, y aparte los guionistas no son demasiado... O sea, claro, no tendrán grandes guionistas, pero no son demasiado brillantes a la hora de hacer este tipo de sketches. Ellos tampoco son demasiado brillantes, no tienen una gran vis cómica, o sea, ninguno de ellos es el gran Wyoming ni nada parecido. Entonces, claro, yo creo que combinas esas dos cosas y a alguien a lo mejor en su cabeza era espectacular lo de reproducir la escena para hablar de las escisiones dentro de la izquierda, de la vida de Brian, del Frente Popular de Judea y demás, pero claro, eso en tu cabeza suena muy bien, pero aplicado a la práctica dices, una de la madre que os parió, tío, pero ¿qué cojones hacéis? Y ojo, porque For Apache, por ejemplo, ¿Sí? No estaba mal. O sea, For Apache era un programa con una producción súper buena. Una estética, veías. Yo diría que es la mejor producción que ha tenido ese tío nunca. Sí, estaba bien producido. Los colaboradores que traía eran Irán pagaba bien, ¿eh? Irán decía, oye, vais a hacer un programa con pasta aquí. Sí, yo no sé cómo les pagaría, pero yo tengo amigos que estuvieron de colaboradores en Fuerte Apache y no eran precisamente de Podemos, ni muchísimo menos. Pero no, era un debate real. Y ahí sí, Fernando Díaz Villanueva, de hecho, habla muy bien de Fuerte Apache. ¿Sí? ¿Todavía? Sí. Y luego dentro de la Torca tenían humoristas que algunos de ellos han terminado incluso en Buenafuente. Miguel Maldonado. Miguel Maldonado empezó ahí. Y Facu Díaz. O sea, que era gente que dices, oye, luego estarás más de acuerdo con ellos o no, pero son profesionales y son buenos en lo que hacen. Y, jolín, pues hayan terminado con Buenafuente, que a mí me parece que es como el Elvis Presley de los medios en España. Y Pablo Iglesias, ahora con esto dices, no sé, macho. Bueno, a ver, de todos los colaboradores que tiene Pablo Iglesias, hay una que a ti te parece que tiene talento dentro de todo lo que hay ahí. Sí, es la señora ahí. Sí, la verdad, lo confieso. No. Vamos a ver, yo te lo digo tal cual. De todos los colaboradores que tiene Pablo Iglesias, la persona con más talento que Sergio Gregory es Ina. Ah, no era Sergio Gregory, coño, tío. Yo creía que me estabas... creía que... Vale. Ina, ¿no? Sí. Yo creía que... Tú, editor. Sergio Gregory. A ver, háblame de Sergio Gregory. No, a ver, no, háblame de Ina. No me hablas de... Es colega, ¿eh? Tú sabes que yo me llevo con Sergio Gregory. Que sí. No, seguro que eso era una bellísima persona. Era Ina, era la... Ina. A mí, mira, Ina me parece una persona inteligente. ¿Propagandista? Sí. Ha estado a las puertas del Kremlin, evidentemente. Sí, yo se lo dije en un directo el otro día, qué rollo de tío, es como un poco de bajona, ¿no? En plan, pasar de ser propagandista de Putin a ser propagandista de Iglesias es como... Para ser propagandista hay que valer. O sea, sí. Yo he sido propagandista, yo he trabajado en elecciones haciendo propaganda electoral y me parece que es un oficio muy digno y oye, hay que valer y hay que saberlo hacer. Ina, con el canal que tenía de Ahí Les Va en su momento, pues oye, ¿era propaganda rusa? Sí, pero como propaganda de calidad, muy bien hecha, con una narrativa muy clara, con unos argumentos muy bien trazados, evidentemente hacía todo el cherry picking que quieras, pero si tú no conocías toda la información y utilizabas a su canal, a Ina, como puerta de acceso para entender un poco lo que es la política internacional, te la podía colar perfectísimamente. Y no eran argumentos tontos como en plan lo que oyes ahora a muchos propagandistas rusos que algunos de ellos los conocemos tú y yo y dan un poquito de vergüenza ajena. Es que algunos ahora que son la leche. Pero Ina era buena. Ina era buena. Y de hecho, hay una villana, tío, de una peli de James Bond en las redes sociales. Que no voy a decir su nombre, pero que la verdad es que cada vez que la veo...
Hay un par españoles que digo, madre mía. Es que estos. Por ejemplo, yo estoy convencido de que hay mucha gente ahora mismo que está haciendo propaganda rusa y que ni siquiera cobra. Pero bueno, no, pero Ina sí que creo que es una persona que sabe hacer propaganda y que es una persona inteligente. O sea, de verdad, me gustaría conocerlo un día por eso, por curiosidad. Pero es propagandista rusa y ya está. Y ahora mismo yo creo que es una persona que en su momento tomó la sabia decisión de abandonar el barco de Russia Today, o probablemente la Claro, echaran. porque para que nos entendamos, para que la gente que no conozca sepa de lo que estamos hablando, Ina Animafenova, bueno, no sé si no lo voy a saber pronunciar en un millón de años, pero esta chica era la directora general de RT España, que es Russia Today en español. Y fue la directora de Russia Today hasta hace no relativamente demasiado. Que fue cuando... Sí, cuando empezó la guerra. Cuando empezó la guerra, ella, antes de que empezase la guerra, tenía como sus piezas en las que decía que lo que acabó pasando no iba a pasar. Luego, cuando empezó el conflicto, tuvo como un par de entradas en las que no sé si hacía de vientres corazón, pero estaba justificando un poco lo que estaba sucediendo y hubo un momento en el que dijo, mira, tío, esto no hay manera de venderlo. O no, o ella no fue capaz de seguir adelante con aquella narrativa porque no había por dónde cogerla. Pierdes toda la credibilidad. Y encima sabes que estás en un medio de comunicación que en cualquier momento lo van a cerrar en tu país. En cualquier momento, incluso estar ahí te puede traer problemas legales. O sea, por ejemplo, en España creo que todavía no, pero en República Checa, si se puede demostrar que tienes conexiones con el Kremlin y que eres un propagandista ruso, puedes terminar incluso en la cárcel. O sea, quiero decir que ya se puede meter en líos gordos. Y, hombre, es una persona joven con una carrera por delante y, hombre, pues lo más inteligente que podía hacer era marcharse de ahí y entrar en otro sitio. Y, bueno, pues ahora ha encontrado un buen acomodo en el canal de Pablo Iglesias. Veremos lo que le dura, porque no sé muy bien qué futuro tendrá ese proyecto mediático, pero bueno, oye, pues mientras tanto, pues ahí está. Y también me da un poco de pena, porque fíjate, yo creo que se la podría... ¿Quieres reconducirla tú? No reconducirla, pero creo que está infrautilizada en el canal de Pablo Iglesias. O sea, quiero decir, una persona que realmente... Que ha sido propagandista de Putin en español. Es que a mí me parece un downgrade importante. Yo eso lo dije en un vídeo en plan de, tío, qué chungo. ¿Sabes? O sea, de trabajar para Putin para trabajar para este notas, tío. Dices, traes a una mujer que ha sido directora de un medio de comunicación y la traes a que sea mera comparsa de Pablo Iglesias, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Ya. Ayer o antes de ayer en el canal Red hicieron un programa defendiendo a Ina porque acababa de salir una pieza de periodismo donde básicamente le buscaban o le sacaban las vergüenzas de lo que ella había hecho cuando había sido directora de Russia Today. Y claro, lo emplazaban como la colaboradora del canal Red de Pablo Iglesias, Ina Animafenova. Pues en Canal Red hacía estas cosas. Y yo recuerdo algunos titulares, algunas cosas que comentaba, algunas noticias que sacaban, que eran de mirarlo no con lupa, tío, eran de... Joder, o sea, lo de los tanques por las calles de Barcelona, yo recuerdo que me tocó mucho los cojones en su momento. También... Por ejemplo, hay mucha gente que pone de manifiesto el hecho de que en Rusia despenalizaron la violencia doméstica. Todo lo que ahora mismo se habla desde el Ministerio de Igualdad, la violencia, tal, no sé qué, es que en Rusia dijeron, nah, esto es una falta administrativa, ¿vale? Esto de pegar a tu esposa no lo vamos a perseguir, vamos a perseguirlo como quien aparca mal, ¿sabes? De esta manera. Sí. Y eso en Russia Today... Evidentemente no puso ninguna pieza crítica, ni hizo absolutamente nada, y ahora, sin embargo, está en un canal donde el otro día estaban defendiendo la ley del solo sí es sí, y ahí parecía que le iba la vida en eso, ¿sabes? Entonces es como de, a ver, hermana, ¿cómo vamos aquí? A ver, es que es propagandista, o sea, es una persona cuyo trabajo, vamos a ver, la diferencia entre propaganda y medio de comunicación con una línea editorial es que el periodista que tiene una línea editorial tiene unos valores. No defiende a una persona, defiende unos valores. Si el partido político de turno defiende esos valores, pues fenomenal. Por ejemplo, yo qué sé, eldiario.es, sí. Un periódico muy de izquierdas. Vale, defienden al gobierno en la medida en la cual el gobierno cumple con lo que ellos consideran que son los valores de izquierdas. Si mañana de repente
en Moncloa privatizan no sé qué servicio, lo criticarán en el diario.es. Serán los primeros en criticarlo. Cuando tú tienes un medio de propaganda, lo que estás haciendo es defender a una persona o un grupo que te paga y que te financia. Entonces, no estás buscando contar la realidad bajo tu perspectiva, sino que lo que intentas hacer es buscar aquellos elementos de la realidad que encajan con el mensaje que tú tienes que vender, que ni siquiera es un mensaje ideológico, ni siquiera es una perspectiva, es qué me interesa en cada momento. Russia Today, en muchos casos, cuando hablaba de explotación de fracking en Estados Unidos, lo criticaba. Pero cuando luego pasaba lo mismo en Rusia, lo defendía y decía, mira qué tecnología más increíble tiene ahora mismo Rosneft en las explotaciones que están haciendo en el Ártico, y te mostraban la tecnología rusa como si fuera aquello pues el último grito y una cosa fantástica. Lo mismo pasaba en Estados Unidos y entonces lo criticaban. Hacen pues, lo que se llama cherry picking, que es pues eso, buscar lo que a mí me interesa para reforzar el mensaje que tengo que... Es un poco hardcore, ¿no? Lo de en el mismo medio decir... Russia Today es totalmente hardcore, pero hardcore en relación a cómo tratan las noticias en España, en otros países, donde muchas veces dices, tío, es que aquí estáis defendiendo esto a capa y espada y en este otro lugar estáis atacando esto como si fuese lo último simplemente porque es lo que os conviene en cada territorio, ¿no? Sí, de hecho, vamos a ver, Putin... En muchos países de Latinoamérica, incluso en España a veces, se le ha intentado retratar como el bastión contra el imperialismo americano, ¿no? Un perfil más o menos que pueda caer bien a una persona de izquierdas, y en otros sitios se le ha retratado, muchas veces incluso en Estados Unidos, como el bastión en contra de la cultura de la cancelación y de los woke y de toda esta gente. Y eso pues le hace más caer un poco mejor pues a la gente de derechas. Dependiendo de con quién esté hablando, te lo vendo de una forma o te lo vendo de otra. Es curioso, ¿eh? Que hay como un sector conservador y demás, es verdad, en España, que rollo de Putin es Dios, porque tal, no sé qué, los valores, tal. Y de repente te vas a otros países y Putin es Dios precisamente porque lucha contra la hegemonía imperial, neoliberalista, reaccionaria. La propaganda ucraniana hace lo mismo también, ¿eh? O sea, porque también existe propaganda ucraniana, como es evidente. Están en una guerra. Y también hacen lo mismo. En Polonia te venden a Putin como... Bueno, en Polonia es que no hace falta tampoco vender mucho, ¿sabes? No. ¿Sabes? En Polonia tienen un dicho. En Polonia el catolicismo es la segunda religión oficial. Seguida de la primera, que es el odio a Rusia. O sea, en Polonia lo tienen muy claro. Pero bueno, vale, pues en Polonia te meten a Putin como pues, el opuesto a Occidente, ¿no? Y al Pacto Atlántico y tal. Pero, sin embargo, cuando hablan de Putin en Estados Unidos, pues te le ponen pues eso como el hombre que odia a los movimientos LGTBI, Entonces, bueno, pues es lógico que se le venda así, pero son propagandistas, ¿no? Y entonces INA y Russia Today era un medio de propaganda. Y no me parece raro tampoco que Pablo Iglesias la haya metido en su equipo, porque no nos engañemos. Pablo Iglesias no es pro-ucraniano, no es... no solamente no es pro-ucraniano, es que de tener que elegir un mando, Pablo Iglesias es pro-Putin. Otra cosa es que ahora mismo, tal y como estamos en estos momentos, no puedes decir que eres pro-Putin en ningún medio de comunicación porque quedarías totalmente excluido de la hegemonía discursiva, ¿no? Hombre, Pablo Iglesias tenía una entrevista en una universidad. Bueno, no era una entrevista, era como una especie de ponencia que era una universidad hace años, justo cuando se formó Podemos, por esas fechas y demás, donde él explicaba, no decía que era pro Putin, pero lo que sí decía es rollo de ¿qué os parece que a vosotros os ponga Irán un medio de comunicación cuando Irán es un medio opresivo? ¿O estaríais de acuerdo, esas fueron sus palabras, estaríais de acuerdo con que Putin os pusiese una televisión? Y él básicamente lo que decía rollo de nosotros somos contrarios a los valores que se defienden desde estos regímenes, pero en tanto en cuanto esos regímenes buscan desestabilizar Occidente, España y demás, pues los podemos encontrar como aliados a la hora de ejercer ese trabajo. En plan de... A ellos les interesa que se desestabilice pues el status quo que hay ahora mismo en España, porque es algo que puede debilitar a los aliados de Occidente y demás.
Entonces, nosotros podemos formar parte de eso y aceptamos y abrazamos ese tren precintado, que lo llamaba él, a la hora de atacar estos valores y formar parte de esto. Es que además no solamente es una cuestión estratégica, es una cuestión ideológica también. Vamos a ver. Putin efectivamente no es un comunista. Pero si ponemos el sistema económico ruso en un eje liberal, en un eje izquierda-derecha, donde la derecha sería el liberalismo económico y la izquierda sería el estatismo, una economía hipercentralizada, hombre, Rusia liberal no es. Eso, vale, abandonaron el comunismo, pero no llegaron, nunca ha sido un país con un sistema capitalista de libre mercado. La mayor parte de la economía en Rusia depende del Estado o de empresas paraestatales, como Gazprom, Rosneft, que el Estado tiene una presencia importantísima. Y en la economía rusa, el Estado es quien toma la última decisión. O sea, si desde el Kremlin te dicen que tú tienes que vender tu empresa de fertilizantes, la tienes que vender, no te quedan más narices. O sea, no es el libre mercado que pueda tener Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces, se acerca mucho más Rusia al modelo económico que defendería Pablo Iglesias que Ucrania o Estados Unidos. Entonces, eso por un lado. Eso desde el punto de vista económico. Es verdad que Pablo Iglesias, igual que probablemente Ina, puedan tener sus diferencias con el discurso más social y religioso del putinismo, ¿no? O sea, es verdad que Putin se ha acercado mucho a la Iglesia ortodoxa, defiende una moral muy conservadora y probablemente ahí Pablo Iglesias pues, pueda tener ciertos roces. Ahora bien, no nos olvidemos nunca de una cosa, y esto lo decía el propio Pablo Iglesias en sus primeras intervenciones. Todo este rollo del feminismo, los movimientos LGTB, etcétera, ¿son importantes para la izquierda, tal y como lo ve Pablo Iglesias? Hombre, a ver, es importante, pero no es fundamental. Quiero decir, tú puedes defender los derechos LGTB y ser un perfecto capitalista. De hecho, todos los derechos LGTB y todos los movimientos feministas, incluso los movimientos woke, ¿de dónde vienen? ¿Por qué lo llamamos woke? Woke es una palabra inglesa, viene de Estados Unidos, viene de las universidades de Berkeley, etc. Las primeras propuestas de legislación trans, de legislación LGTB, etc., vienen principalmente de Estados Unidos, que no es precisamente un país comunista. O sea, los derechos civiles no son una cosa que desafíe a los fundamentos y a la infraestructura del capitalismo, para nada. Otra cosa es que ahora la izquierda lo defienda. De hecho, pero si es que es así, o sea, todas las grandes banderas civiles, ya hablamos de feminismo, hablamos de LGTB, hablamos de Black Lives Matter y todas estas cuestiones, no han prosperado en las sociedades socialistas, no surgieron en Cuba y tal, y estaban a la vanguardia, no. O sea, todo esto ha aparecido en sociedades, en democracias liberales de Occidente, donde en el momento en el que se otorgan ciertas libertades y se genera una semilla para que cada persona pues, pueda reivindicar sus derechos independientemente de sus aptitudes innatas o sus identidades, es en estos espacios donde todas estas cosas prosperan. Y donde todas estas corrientes prosperan. Evidentemente, en un país autoritario, totalitarista, donde no hay libertad de expresión, donde pueden censurar a la mínima, donde en esos espacios no hay grandes márgenes para cambios o para retorcer narrativas sobre la identidad de género y esta serie de cuestiones. Es que el comunismo no tiene nada que ver con los derechos LGTB, ni con el feminismo, ni nada que se le parezca. El comunismo es un sistema principalmente económico y que denuncia unas supuestas contradicciones internas de la infraestructura del sistema capitalista. Todo lo demás que podamos hablar de derechos LGTB, etcétera, para un comunista como pueda ser Pablo Iglesias, bueno, hay mucha gente que diría que no es un comunista, pero bueno, una persona de extrema izquierda como es Pablo Iglesias, que tiene lecturas, eso es simplemente el envoltorio. Oye, mira, si yo me centro un poquito más en estos temas, pues a lo mejor saco votos de por aquí y de por acá. Pero realmente lo importante es el sistema económico y el sistema político. Y de hecho, Pablo Iglesias ha defendido a homófobos declarados, como por ejemplo Pedro Castillo, en Perú. O sea, Pedro Castillo en Perú tenía todo el apoyo de la extrema izquierda en España.
Y Pedro Castillo no era era homófobo declarado. Y de hecho, creo que incluso en su programa electoral había algunas propuestas que directamente suponían una marcha atrás en los derechos LGTB en Sí, Perú. sí, o sea, con Pedro Castillo, literal, alguien que propusiese lo que decía Pedro Castillo antes de ser elegido en España hubiese sido catalogado como alguien de Vox. Porque ese señor era en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, en contra de pues este feminismo posmoderno y tal, no sé qué. Y sin embargo, cuando ganó y demás, tenías a Íñigo Errejón, a Yolanda Díaz y a muchos otros representantes de la izquierda patria celebrando la victoria de Pedro Castillo. De hecho, creo que Pablo Iglesias le escribió una carta, ya sin pertenecer a Podemos, cuando él dijo, no, yo ya no estoy en Podemos, no tengo nada que ver. Sin embargo, le escribió una carta a Pedro Castillo como si fuese vocal de Podemos, diciéndole, oye, tienes todo nuestro apoyo, entendemos lo que ha sucedido aquí, lo que ha sucedido allá. Eso después de que Pedro Castillo intentase dar el golpe este de Estado fallido que, bueno, hizo un ridículo pasmoso. Bueno, sí, eso es otra historia, pero sí. Es que es lo que te digo. Para Pablo Iglesias, los derechos sociales y realmente los derechos de las minorías son, bueno, pues una retórica que puede ser útil en un momento, pero no es lo fundamental. Entonces, que Putin sea más o menos conservador, pues bueno, desde luego no le hará gracia, pero lo fundamental, que es el sistema político, ahí Pablo Iglesias tiene muchos menos problemas con Putin que con Estados Unidos. Si Pablo Iglesias tiene que elegir entre que tengamos un sistema a la rusa o un sistema a la americana, va a preferir siempre un sistema a la rusa. Aparte de que luego, desde un punto de vista geopolítico, a Pablo Iglesias no le puede gustar la hegemonía de Estados Unidos. Y evidentemente, si Ucrania gana la guerra, eso sería no un mini punto, un macro punto para Estados Unidos. De hecho, sería consolidar la hegemonía de Estados Unidos, no solo en Europa, sino en Europa del Este. Y destrozar la posición geopolítica de Rusia. Eso por un lado. Y luego por el otro. No te olvides nunca de una cosa. Ucrania es la pesadilla de cualquier político de Podemos. Ahora mismo. Porque Ucrania era un país. Tú piénsalo. Ucrania era un país que cuando cae el muro de Berlín y cae el telón de acero, en 1991 se independiza. Pero yo siempre digo que hay dos tipos de países poscomunistas, ¿no? Yo los clasifico en dos tipos. Los que, bueno, tres, si quieres. Los países de Asia Central, que directamente hacen un cambio cosmético, o sea, no cambian en muchos casos ni siquiera cambian de dictador. Por ejemplo, Turkmenistán no cambió el dictador a la caída del comunismo, entonces más o menos se mantienen como estaban. Los países como República Checa, Polonia, Estonia, que hacen una transición radical al capitalismo y en 4 o 5 años privatizan prácticamente todo su sector público y se embarcan, se lanzan de lleno en Occidente y además con un compromiso atlantista clarísimo. Y luego tienes entre medias los países de los que se quedan con un pie en el anterior sistema comunista y otro pie en la democracia liberal y el capitalismo. Ucrania es claramente uno de estos casos. En Ucrania, ¿qué pasó en los años 90? Pues en los años 90 pasan de estar liderados por el Partido Comunista, el Partido Comunista se reconvierte en una versión light que se llama Partido Socialdemócrata, pero que tenía los mismos líderes, o sea, creo que era el primer presidente que tiene Ucrania en los 90 era Leonidas Kuchma, me parece, que venía de ser un gerifalte del Partido Comunista Ucraniano. Se cambia el sombrerito, paso de comunista a socialdemócrata. Vale, acepto el sistema multipartidista, vamos a aceptar que hay elecciones relativamente libres. De hecho, en Ucrania fueron bastante libres, en Ucrania sí que llegaron a tener cierta democracia, pero el sistema económico sigue teniendo un peso muy importante del Estado, con una corrupción muy grande y con unos grandes oligarcas conectados al poder político que controlan la economía. Eso era Ucrania. Ucrania no había abrazado el capitalismo. Ucrania no quería estar en la OTAN ni en la Unión Europea. Hasta que de repente, más o menos a partir de 2005, es cuando, creo que es en 2005, cuando gana Timoshenko las elecciones. Sí, Yulia Timoshenko gana las elecciones, que es la del partido pro-europeo y pro-ucraniano. Y ya después, en 2014, que es el Euromaidán, pues claro,
el discurso político en Ucrania cambia radicalmente y pasa de ser un país que desconfiaba de la democracia liberal, del capitalismo de Estados Unidos y de la Unión Europea, a ser todo lo contrario, un país que odia a Rusia porque les han invadido y donde todo lo que huele a ruso sienta mal. Y la hegemonía cultural en Ucrania cambia completamente. Tú hablas con ucranianos, yo he tenido la suerte de conocer un montón de ucranianos, porque aquí en Praga pues hay muchos, y es que enseguida te das cuenta cómo todo lo que huele a Occidente les parece bien. Eso implica derechos LGTB, sí, pero también capitalismo, impuestos bajos, privatizaciones, etcétera. O sea, tú coges el discurso de Zelensky, pero el discurso también del anterior presidente, de Poroshenko, y harían las delicias de cualquier liberal español. Pero estilo Juan Ramón Rayo, ¿eh? O sea, de hecho, ahora mismo Zelensky ha llegado a un acuerdo. No. Estoy hablando de memoria, ¿eh? O sea, y tendría que investigarlo más, pero Zelensky llegó a un acuerdo para que BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, gestionara la inversión que llegaba, la inversión extranjera que llegaba al país, o parte de la inversión extranjera que llegaba al país. O sea, eso, tú imagínate cómo le puede sonar algo así a un Pablo Iglesias. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de alianzas militares, de estrategia, Ucrania ahora mismo depende de Estados Unidos. O sea, ahora mismo los ucranianos que están en Kiev, que están en Kharkiv, que están en Gerson, es que adoran a Estados Unidos, están deseando que les manden más armamento. Cuando la guerra termine, si Ucrania gana, que me parece que es bastante probable, habrá que definir qué significa que gane, pero bueno, es bastante probable que Ucrania salga relativamente bien parada de este conflicto. Ucrania va a ser un aliado incondicional de los Estados Unidos. Y estamos hablando de un país de 40 millones de habitantes, que es el segundo país más grande de Europa y que tiene salida al Mar Negro, recursos naturales y que va a caer clarísimamente en la órbita de influencia de Estados Unidos. No solo eso, esta guerra de Ucrania, aparte de servir para ampliar la OTAN, de hecho, la OTAN ya ha ampliado sus fronteras, ahora tenemos a Finlandia como nuevo miembro, ha servido también para que la parte de todo lo que era Europa Central o Europa del Este, en la Unión Europea, Polonia, República Checa, los Bálticos, que eran pues un poco los niños de la Unión Europea, o sea, eran pues esos Estados miembros que, bueno, les aceptamos, pero tampoco les damos mucha voz, ahora de repente tenga una voz propia y sea cada vez más influyente dentro de la Unión Europea. Clarísimamente, Polonia, República Checa y los Bálticos son lo más antisocialista que te puedes encontrar en la Unión Europea. Piensa que son países que han tenido una experiencia comunista y donde, por ejemplo, aquí en República Checa ni siquiera hay partido comunista en el Parlamento. Aquí en el Parlamento no hay ni comunistas ni socialdemócratas. O sea, estamos hablando de países donde un discurso parecido, remotamente parecido al que podría tener Pablo Iglesias, es que ni siquiera llega al Parlamento. No te digo ya en Estonia. Entonces, para Pablo Iglesias y cualquiera que piense como Pablo Iglesias, esta guerra es una auténtica debacle ideológica. Claro. Y evidentemente no puede defender. Es que sería cambiar totalmente de discurso. No puede estar a favor de Rusia. En contra de Rusia. Ni a favor de Ucrania. Otra cosa es que no lo puede decir abiertamente, porque claro, ahora mismo somos europeos, lo primero. Por encima de ideologías somos europeos y nuestro gran antagonista es Rusia. Y ahora mismo Rusia está invadiendo un país que está en nuestra área de influencia. Y cuando estamos mandando armas a Ucrania, porque estamos defendiendo la paz en Europa y un orden social y un orden militar y estratégico y de seguridad que nos habíamos dado los europeos desde la Segunda Guerra Mundial. Y no estamos dispuestos a que llegue aquí un zumbado en Rusia y lo perturbe. Entonces, claro, no puedes defender a Ucrania hoy en día y seguir manteniendo cierta credibilidad. Entonces, por eso Pablo Iglesias nunca va a decir
pues Putin me cae bien. Qué malos los ucranianos, no, pero siempre va a decir, va a ir con esos argumentos, pues que son ideas a lo mejor un poquito más asumibles. No, a ver, es que estamos haciendo el caldo gordo de Estados Unidos. La geopolítica es compleja, es que al final. La geopolítica es compleja. Somos los títeres de la OTAN. Al final estamos sirviendo a los intereses de Estados Unidos que. Según esas ideas, entonces en cualquier guerra la solución sería rendirse. De hecho, a mí me encantaría un día tener delante a Pablo Iglesias y decirle, oye, entonces, según todos los principios que tú dices, la República tendría que haberse rendido en la guerra civil. Claro. O Occidente tendría que haberse rendido cuando Hitler empezó a invadir Polonia. Ya ves tú que nos importan los demás Polonia. Es que, según esa receta, no debería haber guerras. En cuanto alguien llega a invadir un país, tú te rindes. No, loco, no te vayas a poner ahí a resistirte. Tú sabes la gente que va a morir, bro. Es que además la correlación de fuerzas es una cosa que le encanta además a Pablo Iglesias, hablar de correlación. Claro, no, claro, es que además luego tienes. Sí, claro, la correlación de fuerzas. Yo he hablado con amigos militares. Rollo. Se ha preguntado a su colega Julio. ¿Y Julio? Ha hablado. Tengo muchos amigos militares, es el nuevo yo tengo muchos amigos gays, ¿no? Sí. Yo a mis amigos militares les pregunto y todos me dicen lo mismo. Pero ya que estamos con la verga para ir terminando, en España yo creo que... Quiero decir, los primeros meses sí que estuvo en la... ¿Sabes? Formaba parte de la agenda pública y todo el mundo hablaba de ello y demás, pero como que ha dejado de tener interés todo el conflicto entre Ucrania y Rusia y simplemente ahora nos alimentamos de las nuevas más o menos relevantes que aparecen. O sea, para alguien que no está muy puesto en el conflicto entre Ucrania y Rusia, porque parece que no se va a acabar. Hombre, pues ahora mismo estamos... Te estoy pidiendo como, a ver, ¿cómo va la movida esta? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el marcador? Pues hombre, mira... Ayer, concretamente, Ucrania le metió un gol muy simbólico a Rusia. No sé si lo viste, que lanzaron un dron al Kremlin. No sé si viste la imagen. No. Bueno, pues han bombardeado el Kremlin. Literal. Con un dron, no hizo nada, pero ya es todo un símbolo, ¿no? O sea, han sido capaces de burlar el espacio aéreo ruso, entrar con un dron kamikaze, ¡pum!, y caer en el Kremlin. ¿Cómo lo han hecho? No lo sé. De hecho, tampoco lo han confirmado, que lo hayan hecho ellos, pero bueno, Rusia ya ha dicho que va a contraatacar. Y ahora estamos esperando a que llegue la contraofensiva ucraniana, que tiene que llegar dentro de poco. Bueno, de hecho ya hay ciertos movimientos, ya se empieza a hablar de que, bueno, ahí podrían estar empezando ya. Lo que pasa es que tampoco quieren revelar muy bien sus planes, porque, hombre, pues tiene que ser un ataque sorpresa, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es el estatus actual? Si el estado actual... 6 meses a una parte, ¿qué es lo que ha pasado, en términos resumidos? Pues realmente es que ha quedado un poquito estancado el conflicto, ¿no? Estaban luchando por Bakhmut, que es una ciudad que tampoco tiene un interés estratégico muy grande, pero habían invertido un montón de fuerzas por ahí y por ahora no ha habido grandes avances, ni por un lado ni por el otro. Se ha quedado un poco... estaba un poquito en tablas en los últimos meses. Y ahora es cuando se espera que Ucrania lance una contraofensiva, que sería muy importante porque, dependiendo de cómo quede, tendrá más o menos sentido mandar más o menos armamento a Ucrania. Si Ucrania consigue avanzar posiciones importantes en la contraofensiva que se espera que vaya a empezar en estos meses, pues entonces eso probablemente envalentone más a la OTAN para enviar armas cada vez más potentes. Claro, tú piensas que, por ejemplo, todavía no han enviado munición de largo alcance para que Ucrania no llegue a atacar más allá de la frontera con Rusia, porque tienen miedo de provocar a Putin y que incluso en algún momento se volviera loco y lanzara la bomba atómica. Tampoco han enviado la florinata de su fuerza aérea. O sea, todavía no están enviando cazas de combate modernos a Ucrania. Ucrania está luchando pues con los MiG-29 estos de Top Gun, la primera Top Gun. Ahora ya, pues a lo mejor ya se está empezando a plantear hasta qué punto podrían enviar
igual que antes, parecía impensable mandar carros de combate modernos, los Leopard 2 y los MA1 Abrams, pues ahora estamos con lo mismo, pero en aviones de combate. Y luego también está por ver hasta qué punto la industria europea podría empezar a producir munición por y para Ucrania. Porque también Ucrania necesita no solamente armas, sino sobre todo mucha munición. Entonces, Pero, y no nos encontramos cerca de una negociación por la paz, de que, aunque sea una suerte de paripé, pero que Putin decida retirarse intentando conservar un mínimo de dignidad. Yo creo que no, porque además yo creo que ahora mismo ¿Cuál es el principal para ti? ¿Cuál es el principal obstáculo en que se dé algo así para que volvamos a una situación de paz? Porque es que a mí se me hace muy lejano, desde el total desconocimiento, pero se me hace muy de ciencia ficción el hecho de que realmente Ucrania pueda llegar. O sea, me hablabas como de un gesto simbólico, que hubiesen logrado tirar un dron contra el Kremlin. Pero aún así, ¿sabes? Más allá de los gestos simbólicos. Muy probablemente dudo mucho que Rusia pudiera lanzar un dron contra Kiev ahora mismo. O sea, probablemente el espacio, la fuerza, las defensas antiaéreas de Ucrania lo pudieran interceptar. Con lo cual, el hecho de que Ucrania haya sido capaz de atacar Moscú, suponiendo que haya sido así y que no haya sido un grupo terrorista o vete tú a saber quién, pues no deja de ser un golpe de efecto muy importante. Y que también, no solamente es un golpe de efecto, eso probablemente haga que desde el ejército ruso tengan que desviar su atención de Ucrania, en parte, para ver qué pasa en su propio territorio nacional. Pero desde un punto de vista realista, ¿no es algo cuasi imposible el hecho de que Ucrania logre vencer a Rusia desde un marco militar, en plan de tú que hemos llegado a Moscú y... No, a ver, no, a Moscú no. O sea, vamos a ver, que Ucrania invada a Rusia, pues no, eso me parece impensable. O sea, no. Pero que Ucrania recuperase todos sus territorios pre-2014, pues hombre, es en lo que están. Parece impensable, sobre todo por Crimea. Pero es en lo que están. ¿Qué puede ser el futuro? Pues es que no lo sabemos, nadie puede predecirlo. Es muy difícil imaginar que Ucrania pudiera tomar Crimea. Pero, oye, si les dan suficiente munición y armamento, todo es posible. También parecía imposible pensar que Ucrania pudiera aguantar más de un mes a la invasión rusa y aquí seguimos. Entonces, hombre, ¿a qué debes esta hazaña? O sea, ¿a qué, si tuvieses que enmarcarlo en algo, qué razón darías al hecho de que, coño? Ahí tenéis todos los vídeos de VisualPolitik, chavales. Poneos a ver VisualPolitik en bucle y ahí tenemos una lista sobre la guerra. Hombre, vamos a ver. Shameless plug. A ver, la gente que está suscrita a mi canal está suscrita al tuyo, perro. O no, vete tú a saber. O a lo mejor no han visto esos vídeos. Estaban viendo los vídeos de por qué Suiza es rico y se han perdido los de Ucrania. Se han perdido esos. A ver, chicos, veros los vídeos de Ucrania. Pero están enganchados. Claro, es que vamos a ver, es que están enganchados al culebrón del canal Red de Pablo Iglesias. Y claro, eso quita mucho tiempo. Pero a ver, entonces. No, a ver, pues mira, ¿qué ha pasado? Pues mira, punto número 1. El ejército ruso era un tigre de papel. O sea, parecía que se iban a comer el mundo, pero nos hemos dado cuenta de que parte de la organización es un desastre, buena parte de su armamento está obsoleto, la logística no funcionó, etc. Esa es la primera. El ejército ruso ha decepcionado a propios y extraños. 2. El ejército ucraniano estaba bastante mejor preparado de lo que pensábamos. Porque sí que es verdad que el ejército ucraniano hasta el año 2014... Por cierto, de esto tenemos un vídeo en VisualPolitik. Hasta el año 2014 el ejército ucraniano era el ejército de Pancho Villa. Pero sí que es verdad que después de 2014... Y esto en buena medida no por Zelensky, sino por el anterior presidente, por Poroshenko, se empieza a poner las pilas y vienen instructores de la OTAN a entrenar a las tropas, y ya poco a poco pasar de ser un ejército soviético y además bastante cochambroso a ser pues un ejército más parecido a los estándares OTAN. Y luego 3, la
ayuda inestimable de Occidente. O sea, es que desde la OTAN, sobre todo Estados Unidos, ha enviado un montón de armamento, de munición, etcétera, y eso ayuda. Y luego, finalmente, y esto hay que reconocerlo, el papel de Zelensky para galvanizar a toda la sociedad. Que eso es muy importante. O sea, la moral ucraniana ha estado por las nubes y sigue estando por las nubes. En parte porque, evidentemente, si te invaden tu país, pues tienes una moral de combate mucho más alta, pero también porque, de repente, una sociedad donde todavía quedaban muchos elementos prorrusos, porque la sociedad ucraniana estaba dividida un poco en dos mitades, la mitad que habla ucraniano y la mitad que habla ruso. La mitad que habla ruso, evidentemente, era mucho más proclive a pues, estar dentro de la esfera de influencia de Rusia. Ahora, incluso esa gente odia a los rusos. Ya. Y de hecho, fíjate, ahora estamos en un momento muy bonito de la historia, porque estamos viendo la creación de un país nuevo, de una nación nueva, que es Ucrania. O sea, hasta 2014, un ucraniano era un ruso de AliExpress. Las cosas como son. No tenían una identidad propia. Ningún ucraniano iba con su banderita ucraniana diciendo que soy ucraniano, Ahora no. Ahora los ucranianos están recuperando sus símbolos nacionales. Si tú ves un ucraniano por la calle, es que no hace falta ni preguntarle que lo es, porque le vas a ver que lleva su pulserita con el tridente, sus pulseritas con la bandera de Ucrania, te va a hablar de cómo prepara el borscht, te va a hablar de lo bonito que es Kiev, ¿sabes? O sea, como que ya incluso están creando una narrativa propia. Ahora, mira, por ejemplo, en YouTube, esto no sé si lo sabes, pero está ocurriendo ahora un fenómeno muy curioso en el YouTube ucraniano. Hasta la guerra, hasta 2022, casi todos los youtubers ucranianos hablaban ruso. Porque evidentemente es un idioma que lo habla mucha más gente y les abría el mercado pues, para tener audiencia en Rusia, en los Bálticos, en Kazajistán, en la diáspora rusa, que es muy importante en Alemania. Era mucho más lucrativo. Ahora, todos esos youtubers han dejado de hablar ruso y están empezando a hablar ucraniano. Y el ucraniano, que era un idioma que era prácticamente inexistente en YouTube, ahora de repente se han disparado los canales de YouTube en ucraniano. Porque lo que te digo antes, pues si tú eras un youtuber ucraniano, es que ¿para qué te ibas a poner a hablar en ucraniano? Ya. Sí. Ahora de repente el ucraniano está teniendo un renacer. Y donde antes te reivindicaban la cultura rusa como parte de su cultura y leían a Pushkin y leían a Dostoyevsky, ahora están recuperando los escritores ucranianos, los poetas ucranianos, etc. Entonces, estamos viendo realmente la creación de una nación nueva, que antes pues, no existía un sentimiento de identidad nacional tan fuerte como tienen ahora los ucranianos. Tú vas a ver a las manifestaciones de ucranianos y enseguida te das cuenta de que tienen sus cánticos, sus poemas, sus cosas y los están recuperando y están, pues eso, creando una identidad nacional. O sea, habrá que ver cómo termina esta guerra, pero muy probablemente en los próximos décadas, incluso en los próximos siglos, esto se vea como la guerra de independencia ucraniana y como la creación de una nación ucraniana. Y muy probablemente Zelensky pase a la historia pues como Carlos I y Felipe II han pasado a la historia de España, ¿sabes? O Washington y Jefferson pasaron a la historia de Estados Unidos, ¿sabes? Los grandes padres de la patria. Eso es una cosa que va a pasar. A mí, de hecho, yo no entiendo a la gente que dice que Zelensky es un payaso. Mira, Zelensky te puede caer mejor o peor. No te voy a decir que... Conozco incluso ucranianos que son muy anti-Zelensky, ¿eh? Son pro-ucranianos y están mandando dinero al ejército ucraniano y haciendo campaña por Ucrania. Nunca he visto un pueblo tan comprometido con la causa, ¿eh? O sea, aquí, por ejemplo, cuando empezó la guerra, todos los ucranianos que conocía se lanzaron a las casas de refugiados, a aceptar refugiados en su casa y luego a irse a todos los hogares de acogida a traducir, a ayudar a los refugiados que venían para, bueno, pues darles de comer, repartirles mantas y tal. O sea, de repente tenías gente ucranianos que llevaban aquí tiempo viviendo. Digo yo, bueno, sabes que yo vivo en Praga, para quien no lo conozca, Praga, República Checa, lo tengo muy cerca, ¿no? Entonces conozco a muchos ucranianos que tenían pues su trabajo normal de 8 a 4 en Accenture, ¿no? Y que de repente cuando empezó la guerra dijeron, vale, mira,
salgo de trabajar a las 4, pues me voy de 4 a 3 de la mañana al polideportivo no sé cuántos, que es donde están todos los refugiados, a repartir mantas, a ayudar a los trabajadores sociales checos para traducirles del checo al ucraniano o del checo al ruso para poder dar acomodo a toda esta gente. O sea, ha habido un trabajo de voluntariado increíble y encomiable. Muchos de estos ucranianos, tú les preguntas por Zelensky y no les gusta, y ellos no votaron a Zelensky y no tienen pensado votar a Zelensky en las próximas elecciones. Votarán a Poroshenko o votarán a otro político, pero, ¿sabes? O sea, no es que todo el mundo esté a muerte con Zelensky, están a muerte con Zelensky porque, oye... Sí, decías que pese esto, o sea, todo este brawl que acabas de hacer, o sea, todo este enrolle que acabas de hacer ha sido porque querías decir que no todo el mundo era pro Zelensky, pero que hay que reconocer a Zelensky algo. Ese algo es lo que todavía no habías dicho. Efectivamente. Ha estado 10 minutos el cabrón. No todo el mundo es pro Zelensky porque... ¿De qué coño estás hablando? De lo de por esto yo no hago directos. Por esto yo escribo guiones. Bueno, a ver, no, claro, o sea, Zelensky se le puede criticar, pero hay que reconocer que, punto número 1, ha sabido convencer a todo Occidente de que se vuelque con Ucrania, lo cual no estaba tan claro desde el primer momento. Punto número 2, ha sido capaz de galvanizar a todo el pueblo para que se vuelquen en esta campaña. Y esto lo ha hecho Zelensky, que es un comunicador absurdamente bueno y que sabe cómo tocar la fibra a la gente. Y tercero, que es que este señor tiene un puesto garantizado en los libros de historia, a no ser que los rusos conquisten Ucrania, que es prácticamente imposible. Este señor tiene garantizado un puesto en la historia, no como Zelensky el payaso, sino como Zelensky el padre de la patria ucraniana. Y quien no lo sepa ver, que estudie historia. Es que hay gente que encima van de expertos por la vida y no es un payaso. ¿Por qué? Porque era cómico. ¿Y qué problema hay con los cómicos? De hecho, ni tampoco era un cómico como tal. Era, pues bueno, una persona un actor de televisión que también presentaba programas y tal. No era necesariamente un cómico. Pues podría ser, yo qué sé, pues como una especie de Risto Mejide o de Santiago Segura. Y dices, hombre, ¿Santiago Segura es un cómico? Sí, es un cómico. También es un director de cine que ha sido capaz de organizar equipos enormes para sacar películas que luego han sido muy rentables. Las películas, haga lo que haga Santiago Segura, lo peta, pero yo creo que lo que mucha gente le choca con respecto a que Rusia no haya logrado conquistar Ucrania o que le esté dando tantos problemas, es por una cuestión casi numérica, ¿no? En plan de, vamos a ver, tío. Rusia, con la magnitud que tiene, con las dimensiones que tiene. Me da igual que me digas que el ejército es una puta mierda o que podía parecer que sí, pero luego no. Pero aún así, ¿sabes? Es una cuestión de... Tío, o sea, tenéis... Todos los números están a vuestro favor. Todos los recursos están a vuestro favor. O sea, es decir, que sí, que a los otros les están apoyando y les está dando armas, les está dando munición, Occidente y todo lo que tú quieras. Pero al final, ¿cómo demonios? Cuando hablamos, por ejemplo, de tropas, cuando hablamos de soldados, de ejército y demás, ¿cómo puede competir, ni imaginarse competir Ucrania con Rusia? Pero es que muchas veces la organización es lo más importante. Tú puedes tener mucho dinero y muchos recursos, pero si no los organizas bien... El eterno debate que tengo yo muchas veces cuando hablamos de España y del estado del bienestar. Cuando oyes hablar a los políticos españoles parece que los problemas se resuelven simplemente con dinero. Educación, vamos a invertir más dinero en educación. Sanidad, claro. Vamos a invertir más dinero en sanidad. No, muchas veces no es invertir más, es invertir mejor, organizarte mejor. Claro. Entonces, claro, si tú mandas a un montón de soldados, pero no tienes una cadena de mando clara, no tienes, por ejemplo, un problema que tenía el ejército ruso. Apenas tienen sargentos, apenas tienen suboficiales. Los soldados se entrenan muy poco. Un piloto ruso, por ejemplo, creo que con entrenarse con 100 horas de vuelo ya está listo para el combate, 100, 150 horas de vuelo. Un piloto de la OTAN necesita 250 horas de vuelo. Luego tienes la moral de combate y la cultura súper tóxica del ejército ruso, donde hay casos incluso de suicidios, de gente que se ha terminado suicidando porque no soportaba las novatadas, donde
ha habido incluso asesinatos dentro del propio ejército. La corrupción. Claro, es que en Rusia todo es corrupto. Ojo, en Ucrania también era corrupto hasta hace 4 días. Lo que pasa es que ahora de repente me ha dicho, hostia, que es que nos invaden, no podemos andarnos con tonterías. Pero en Rusia la corrupción es rampante y en todo lo que es el antiguo espacio soviético la corrupción es brutal. Mira, te voy a contar un ejemplo para que te hagas una idea. Esto no tiene nada que ver con el ejército, ¿vale? Tiene que ver con la policía. Esto cuando lo descubrí, aluciné. En Rusia, y ojo, también en Ucrania, por lo menos hasta hace unos años, pero en Rusia, un policía se asume que está forrado. O sea, si tú eres un policía ruso en Moscú o en Omsk o en Vladivostok, cuando dices soy policía, la gente dice, ostras, este tiene pasta. ¿Por qué? El sueldo de policía en Rusia pues son a lo mejor unos 500, 700 euros al mes, que no es una fiesta, ¿no? No es una fiesta. Pero es que cuando tú estás trabajando como policía, te obligan, o sea, tu comisario te pone una cuota de multas que tienes que cumplir. O sea, tú cada mes tienes tu sueldo y tienes que aportar a la caja común a lo mejor 3.000, 4.000 euros en multas de tráfico, etcétera. O sea, no es que tú tengas que, si alguien se pasa el límite de velocidad, le pones una multa. No. Es que tú tienes que recaudar 4.000 euros en multas de tráfico. Y luego, por encima de los 4.000 euros, todo lo que te lleves, no se ha visto. Con lo cual, el policía ruso está incentivado para poner multas por cualquier cosa. Y al final se pueden sacar unos sueldos, pues a lo mejor de 7.000 euros, una cosa así, pero no por el sueldo en sí, sino por lo que cobran con multas, sobornos, etcétera. A partir de los 4.000 euros, todo lo que sobrepasa esto va para ellos. Va para ti, sí. Es decir, si yo 4.000 euros, a lo pongo mejor 10.000 euros en multas... no sé si son 4.000 o 10.000 o los que sean, pero vamos, de hecho, hay un chiste ruso que es, este es un tío que se mete en la policía rusa y al llegar a fin de mes le dan el sueldo y dicen, toma, aquí tienes tu sueldo. Y dice, pero que aquí se paga sueldo. Porque la idea es que tú te sacas un pastizal pues cobrando mordidas, o sea, sobornos y multas, pues... De aquella manera. De aquella manera. Así es como funciona la policía. Pues imagínate en el ejército, claro. Las raciones de comida. Hubo un escándalo en su momento porque las raciones de comida estaban caducadas y se habían vendido a precio de tal. Es que incluso la empresa esta Wagner, los mercenarios Wagner, esa empresa es ilegal, según la ley rusa. La ley rusa no permite tener grupos de mercenarios, grupos privados. Y de hecho, Wagner no se financia, o sea, no hay una partida desde el Kremlin de decir vamos a pagar tanto a Wagner. No. Wagner se financia a través de una empresa de catering, que es la del Prigozhin, que es el dueño de Wagner, que le llaman el cocinero de Putin, porque era un señor que tenía una cadena de restaurantes en San Petersburgo, y luego montó una empresa de catering. Catering, pues, para lo que sea, para eventos, y ganó el concurso para dar catering al ejército ruso. O sea, es una de las empresas que da las raciones al ejército ruso. De repente, de un año para otro, en lugar de pagarle, pues no sé si lo normal era que le pagaran 20 o 1 millón de euros al año por el contrato de catering, de repente pasaron a 1.000 millones al año. Esa diferencia era para pagar a Wagner. Con eso ya te haces una idea de cómo es que una empresa tan grande como el grupo Wagner, y tan importante ahora mismo en la ofensiva a Ucrania, en sí misma está pagada por corrupción. Con lo cual, es que la corrupción llega a todas partes. Eso, por un lado. Luego también otra cosa, el complejo militar industrial ruso. Tú piensas una cosa. A ver, tú has consumido... ¿Tú puedes decirme una marca rusa, alguna empresa rusa? No. Te lo voy a poner de esta forma. ¿Por qué Estados Unidos tiene un ejército tan acojonante y unas armas tan de la requete hostia? Pues Estados Unidos tiene unas armas de la requete hostia porque tiene unas empresas de armamento del recopón. Raytheon, Lockheed Martin, empresas que primero compiten entre ellas. Pero es que luego además, cuando Lockheed Martin para el casco del F-35 necesita un microchip
especial que le comunique con un programa de Big Data, no sé qué. Lockheed Martin tiene una empresa como puede ser Google o como puede ser Microsoft que se asocia a ellos y se convierte en su proveedor. Y claro, Microsoft, Google son empresas americanas, pueden trabajar sin problema en el complejo militar industrial americano porque son empresas americanas. Tú piensas que el armamento normalmente no es tan normal que se contraten empresas extranjeras. Se hace, o sea, hay veces donde Estados Unidos o Alemania o quien sea contrata una empresa extranjera para hacer según qué tipo de armamento, pero no es tan normal, porque normalmente tú quieres que toda tu cadena de producción esté en tu país. Ya. ¿No? Estamos hablando de una cosa muy estratégica. Entonces, en Estados Unidos no solo tienes las empresas de armamento, tienes todo un tejido empresarial brutal, súper tecnológico, que puede también proveer ciertas tecnologías para tu empresa de armamento. De tal forma que eso, que cuando Lockheed Martin necesita un chip especial para el casco del F-35, puede llamar a Google, Facebook, Microsoft o no sé qué startup de Silicon Valley que se lo puede hacer. Entonces, claro, el F-35 es un avión espectacular porque tiene una tecnología punta. Bien. Cuando Rusia quiere hacer eso, ¿a quién llama? ¿Tú conoces alguna empresa tecnológica rusa que hayas utilizado en algún momento? ¿Te suena alguna empresa tecnológica rusa? No, ¿hay algo, un móvil, un coche? No. No tienen un tejido productivo tan desarrollado como pueda tener Estados Unidos o Alemania, o Holanda, Países Bajos o Australia, ¿sabes? Entonces, claro, ¿cómo es posible que teniendo un tejido productivo tan subdesarrollado puedas tener tantísimo armamento? Pues a una de dos. O estás mintiendo y cuando tú dices que tienes unos aviones que hacen no sé qué, realmente no lo hacen, o te saltas ciertos procesos de calidad. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Pues que el armamento ruso, sí, sobre el papel tiene unas prestaciones increíbles, pero luego a la hora de la verdad, pues no las tiene. Es un poco lo que pasaba, por ejemplo, con la vacuna rusa. La vacuna rusa, la Sputnik V, sobre el papel, era una vacuna súper efectiva, muy barata de producir, etcétera. Pero claro, el diseño podía ser muy bueno. Y según decían los entendidos, el diseño de la vacuna rusa era muy bueno. El problema es que luego cuando eso lo vas a poner a producir en masa, no tienes tejido productivo como para producir eso de forma sistemática, pasando unos controles de calidad y tal. ¿Qué pasaba? Pues que cuando llegaba a Argentina, por ejemplo, y compraba la vacuna Sputnik V, que por cierto nuestra querida amiga Ina la anunciaba como si aquello fuera el regopón de la baraja, la mayor parte de las partidas que llegaban eran defectuosas. Y de hecho tuvieron un montón de problemas. Entonces, lo mismo que pasa con la vacuna, que pasa también con el armamento. Eso también pues, es una de las razones. Dices, sí, vale, tienen mucha gente, ya sí, pero es que el armamento que tienen es bastante defectuoso. Entonces te llega un americano y te vende un Javelin y dirás, pues vaya puta mierda, pero si es simplemente un lanzamisiles que cuesta a lo mejor $3.000 el pepino que lanzas, ya sí, pero no sé si son $3.000, o sea, aquí no tengo los precios. Ya. Entonces ya, pero es que estás comprando tecnología punta que los rusos no tienen. De hecho, ¿con qué están luchando los rusos? No usan munición de precisión. En buena medida, ¿por qué hay tantos desastres humanitarios? ¿Por qué han atacado objetivos civiles? No solo porque sean mala gente y sean unos desarmados, sino porque es que simple y llanamente no tienen munición de precisión como para decir, tenemos que atacar esta fábrica de armas o este objetivo militar concreto. Dicen, no. Tú dispara con lo que tengas y lo que mates, lo mataste. Y que caiga donde cayó. Pues claro, y es cuando han destruido pues, edificios de viviendas, que dices, no solamente es una... Cuando ves que Rusia ha bombardeado un edificio de viviendas y han muerto 20 personas... Claro, no es que los rusos hayan dicho, oye, tú vamos a matar a... Claro, no, a inocentes aquí. Es que no podemos hacer otra cosa. Pero matar a inocentes no solamente es una violación de los derechos humanos, es que además, estratégicamente no tiene ningún sentido. Si yo quiero una guerra, yo querré matar a los soldados. Querré destruir objetivos militares. Matar a 20 mujeres y niños que viven en un complejo residencial en Dnipro, pues, ¿qué quieres que te diga? No cumple. Esas mujeres y niños y esos padres de familia no te iban a disparar. Pues chico, hasta aquí con nuestra propaganda otanista, gente. Eso. Vamos a ir ya. No, a ver, no. ¡Viva la OTAN! Són bromes, no?
un poco de humor, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, Fonseca. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Nada, tío, es que eres un auténtico representante de la calvocracia y, ¿sabes? Te miro a ti, yo soy miro calvo mi de futuro. verdad. O sea, tú aquí, tú eres un poser de calvo. O sea, tú vas por la vida en plan... No, ¿Hola? Perdona. Yo tengo... Perdona. No. Mi calvicie por lo menos permite ver cuánto de poco pelo tengo. La tuya es... Tu calvicie sabes... Perdona. Tu calvicie sabes lo que es. Tu calvicie es que te estás ahí amarrando al último folículo de pelo. Da el paso. Sal del armario, Sergio. A ver, hay dos opciones. La tuya... Una opción tiene tu rostro y la otra opción tiene la forma de Turquía y... Habrá que elegir. El pelo se holdea. Yo soy de los que piensa que como las Bitcoin, el pelo se holdea, tío. No, ¿te acuerdas del speech? ¿Qué se va a holdear? Échale narices, hombre. Se holdea con cojones el pelo, Fonseca. Únete al club. Ahí es donde está. Únete al club donde estamos ya Bruce Willis. Bruce Willis. Bueno. Este otro, ¿cómo se llamaba? Jason Statham. O sea, joder. The Rock. Hay que, ¿sabes ese club? ¿Quién tiene pelo? Pablo Iglesias. A ver, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Pero hay un elemento de los que forman parte de ese club que hay que tener en cuenta a la hora de formar parte de ese club. Y es que hay que estar cachas, tío. Yo no estoy cachas. Ya, por eso tú no formas parte del club de The Rock, Jason Statham y Bruce Willis. ¿Sabes? Pero si te vas a meter en ese club de ahí, más te vale. Estoy en el Alevines, ¿vale? Ellos están en senior, yo estoy en el Alevines de puto amo. La primera división. Bueno, Fonseca, en serio, muchas gracias, chicos. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos también por ahí. Y nada más. Voy a poner a Ina Finogenova en la miniatura porque estoy seguro que me va a dar visitas. Canal Red, tened esto en cuenta. Nuestro rostro, 2 calvos y la rusa en medio. Por supuesto que sí. Que se afeite también, coño, que se afeite y nada, la cabeza. La cabeza, yo estoy diciendo, claro, como es rusa, ¿no? Que se afeite los bigotes. Nada, madre. No, yo decía así, que se una al club de los calvos también. Terrible. Un saludo a todos, chicos.